negociosparaelhogar.com. Hola a todos, esto es negociosparaelhogar.com. Este es Joel Medina y hoy vamos a hablar de cómo conseguir específicamente lo que estás buscando. Esto lo voy a ir expresando con una historia de la primera vez que yo conseguí algo específico, la primera vez que yo logré una meta específica. Y todos nosotros podemos hacerlo, pero hay algo que ocurre en el proceso que a veces parece increíble, pero también yo creo que voy a tratar de explicarlo lo mejor posible de por qué yo entiendo que como quiera ocurre, aunque parecen cosas milagrosas. Por ejemplo, voy a empezar con la historia mía, una historia un poquito más atrás, incluso un poco más atrás de la historia que yo estaba haciendo anteriormente en el primer video del podcast. Y es de cuando yo me gradué como profesional y cómo yo conseguí mi primer empleo. Yo soy ingeniero electrónico de comunicaciones. Como hice anteriormente un poquito de mi historia, se me enseñó que la única manera de ser exitoso en la vida era solamente yendo a la universidad, lo cual obviamente es falso. Se ha demostrado miles de veces. Si no, pregúntenle al dueño de Facebook o a quien fue el creador de Apple o todos estos nuevos billonarios que ninguno terminaron sus estudios. Pero independientemente de eso, yo sí creo en los estudios, ¿ok? Quiero dejar eso ahí aclarado. El asunto es que cuando yo me estaba graduando, entre los años que ya estaba al final de mi carrera, de mis estudios, perdón, recuerdo que una de las cosas que me llegó a la mente es: yo quisiera ganar dinero, pero yo no quiero ganar dinero simplemente por ganarlo. Yo quisiera ganar dinero haciendo algo con lo que yo me sienta que estoy contribuyendo con el mundo, literalmente. Y como ingeniero eléctrico, la pregunta que me empecé a hacer fue: ¿qué yo pudiera hacer que sea alrededor de mi área con lo que yo me sienta bien? No solamente porque esté ganando dinero, sino porque estoy contribuyendo. Y recuerdo en una clase específica de sistema de controles, donde está un queridísimo profesor llamado el profesor Valdera, que estábamos haciendo, él nos estaba haciendo ese cuestionamiento como que ¿qué ustedes piensan hacer cuando salgan? Y yo recuerdo que todo el mundo estaba diciendo, como era electrónica en ese entonces, era bueno, yo quiero trabajar en tal telefónica, y otro dijo yo quiero trabajar en la otra telefónica. Y yo cuando me ponía a pensar, yo decía, pero es que yo no quiero trabajar simplemente en una telefónica, o si no en otro lugar como ingeniero de comunicaciones de tal cosa, o yo me voy a certificar Cisco, CCNA, lo que sea. Yo no quiero decir con eso que eso sea malo, solamente quiero decir que en ese momento yo lo que dije fue, pero es que yo no quiero eso, yo quisiera hacer algo con lo que yo diga, tú sabes que yo estoy contribuyendo, yo estoy haciendo, yo estoy haciendo algo que no solamente por dinero. Y así yo me quería sentir eso, que yo todavía no era empleado. Entonces recuerdo que me puse a pensar, yo dije, ¿qué si yo pudiera hacer algo con las energías renovables? Y ahí fue donde nació todo esto de lo que hoy día es mi especialidad, una de ellas que es en energías renovables. Y recuerdo en esa clase que yo dije, profesor, yo quisiera especializarme en energía solar, fotovoltaica, y yo quisiera hacer eso. Claro, en ese entonces, estamos hablando mucho antes del 2005, sí, 2003 por ahí. Eso era una locura, sobre todo en mi país, República Dominicana. 2003, y tú hablar de energías renovables, era algo que, de hecho, la misma palabra renovables no era muy conocido. La gente ni sabía de qué tú le estabas hablando. Entonces se me cogió con eso y de repente eso me despertó una chispa. Yo dije, tú sabes que yo quiero especializarme no solamente en energías renovables, sino en energía solar. Se me cogió con eso. Entonces yo recuerdo que de ahí en adelante, específicamente de esa clase en adelante, yo hice de mí una meta de empezar a estudiar sobre eso. Y para el final de mis estudios, ya yo estaba seguro que yo quería hacer algo con energía renovable, pero con energía solar sobre todo. Entonces, cuando finalmente tengo ya mi título, salgo de la universidad. Y recuerdo que me tomó un poco más de un año de buscando empleo, porque yo
bueno, 2 años de hecho. Yo estaba solamente chiripeando. Chiripeando es, yo daba clases en un colegio, cosas así, para poder ganar algo. Pero mientras conseguía el empleo que yo quería, en ese entonces el empleo de mis sueños. ¿Qué pasa? Que en mi país no existía eso de energía solar fotovoltaica. Eso era casi un mito. Se escuchaba de que tal empresa, no tal empresa, tal persona instaló unos paneles, etcétera. Pero yo en mi cabeza tenía eso pendiente de, wow, yo quisiera trabajar con energía solar, yo quisiera trabajar con paneles fotovoltaicos. Y sucede que un tío mío es el presidente, todavía de hecho, de una empresa que hacía paneles solares, calentadores solares. Calentadores solares. Entonces, no es lo mismo exactamente porque energía fotovoltaica es un tipo de energía, es un tipo de tecnología que produce energía a través del golpe de la luz contra las celdas de silicio, por medio, bueno, no voy a irme muy profundo, pero básicamente una es para calentamiento de agua y otra es simplemente para generación de energía. Son cosas un poquito distintas, pero todavía era con energía solar. Entonces yo decidí irme por ahí. Entonces, el primer paso para conseguir exactamente lo que uno quiere, definitivamente que yo diría que es ser específico. Ser específico. Ya yo tenía muy específica el área que yo quería desarrollar. Ser específico. Entonces, cuando tenemos claro qué queremos hacer, entonces el próximo paso es hacer lo que tengamos que hacer sin importar los obstáculos para unirme o acercarme al área que yo estoy buscando desarrollar o a las personas que ya tienen los resultados de lo que yo estoy buscando desarrollar. Y les voy a decir por qué. En ese entonces yo me puse a investigar quiénes tenían empresas de energía solar. Ahí fue que obviamente di con que tenía esa empresa de ese tío mío. Pero también yo había investigado quiénes tenían empresas que eran de energías renovables como tal. Obviamente, eh, de hecho, contacté a todos los que pude, como pude, de los dueños. Fui a los locales, literalmente fui físicamente a los sitios. Nada más habían como 2 lugares en ese entonces donde se hablaba de energía renovable, pero tampoco se hacía nada con energía solar. Entonces, recuerdo entregar currículum, mandar currículum para todas partes, hacer llamadas. Yo hice todo lo que yo pude para, para tratar de relacionarme con esa área, pero era nula, era no existente. De hecho, de donde yo me gradué en TEC, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, estaba pensando hacer una maestría en ese entonces de energía renovable. No tenía nada porque ni quórum había. Entonces, esa era la situación de cuando yo me gradué. Yo me puse a buscar y dije, bueno, lo más cercano es la empresa del tío mío. Lo que voy a hacer es, porque era una empresa que estaba de hecho estancada, estaba en hold. Ni siquiera era una empresa que estaba en el momento produciendo, ahora recuerdo, porque el tío mío tiene varias empresas y esa era una que él simplemente la tenía porque a él le gusta la energía o siempre creía en eso. De hecho, esa empresa tenía más de 10 años ya, porque él creía en ese tipo de tecnología, él es un visionario, pero no porque la empresa en ese momento ni siquiera estaba produciendo, ni siquiera estaba siendo rentable. Entonces yo le dije al tío mío, mira, yo sé que la empresa no está ahora mismo produciendo, tú solamente la tienes abierta para darle mantenimiento a las instalaciones que ya se habían hecho hace unos años. Yo como quiera quiero ir a trabajar gratis. Entonces, lo segundo, lo primero es tener su meta específica. Lo segundo, que yo diría que es importantísimo, es relacionarte lo más posible o tratar de trabajar directamente con quien sea que tenga lo que tú buscas, aunque tengas que hacerlo gratis. ¿Ok? Lo estoy diciendo porque yo lo hice. O sea, aunque tú tengas que hacer el trabajo gratis, si tú quieres ser fotógrafo y tú no sabes de fotografía, pero te estás apasionando, estás leyendo, estás investigando, busca quiénes son los mejores fotógrafos, cuál es el que tú más admiras, y tú no pierdes absolutamente nada con ir a la oficina de ese fotógrafo y decirle, yo quiero trabajar para ti gratis, yo solamente quiero aprender. Y quién es muy difícil que le digan que no, y aun si le dicen que no, usted vuelve al otro día y usted vuelve al otro día hasta que lo acepten. Tú le dices, mira, yo te voy a recoger lo que sea, yo te voy a ayudar acá, yo voy a hacer...
Y es muy difícil que le digan que no. Nadie rechaza un trabajo gratis. Yo trabajé gratis en esta empresa. Empecé a ir por mi propia cuenta. Él me dijo, pues excelente, contratado. Y obviamente, lo mínimo que él hizo fue darme por lo menos el dinero de la gasolina. Eso era todo. Entonces yo por lo menos tenía suficiente para ir a la oficina. ¿Qué ocurre? Que en la oficina, que no había nada que hacer, solamente sentarse ahí, pero él tenía, yo recuerdo, un stand lleno de revistas de energía solar. Ya ustedes se imaginan, mi trabajo mi trabajo al inicio fue aprender cómo era que se hacían los calentadores solares. Ahí el técnico me enseñó sobre todo el proceso. Yo vi la parte de la fábrica de cómo se creaban los calentadores solares. Pero ya la otra parte de mi trabajo era sentarme a leer todas las revistas de energía solar. Entonces yo recuerdo, pero yo iba a diario solamente a eso. Yo iba a diario solamente a eso. Me recuerdo ver en la parte de atrás de una revista. Y ya yo estoy hablando, ya esto fue en el 2000, esto fue en el 2007. Esto fue como al inicio del 2007, por ahí. Porque yo empecé a trabajar en el 2006 con el tío mío. Y para el 2007 recuerdo toparme en una revista con una parte de atrás que decía Instituto Solar de Florida, curso especializado para instalaciones de paneles solares fotovoltaicos. Cuando yo vi eso, los ojos se me pusieron así. De inmediato tomé nota. Recuerdo que no sé si arranqué la página o simplemente tomé nota. Pero yo sé que tomé ese fragmento de esa página. Yo creo que sí, que yo quité la página. Y yo anoté toda la información. Inmediatamente llegué a mi casa. Me metí en el internet y empecé a investigar sobre ellos. Vi todo el currículum de la instalación. Y dije, yo quiero ir a tomar ese certificado para instalaciones de paneles solares. ¿Qué pasa? Que en ese entonces, y de hecho voy a irme, me volví una parte importantísima de este proceso. Cuando yo le dije a mis padres que yo lo que iba a hacer era energía solar fotovoltaica, que eso era lo que yo quería hacer, ambos estaban preocupados, con mucha razón obviamente, porque eso no existía en mi país. Y ahora, no dije esto anteriormente, pero durante todo este proceso y este periodo de tiempo, desde antes de yo trabajar donde mi tío, que duré, antes de trabajar con mi tío, yo todavía tenía 1 año y medio, 2 años, simplemente dando clase en un colegio y tratando de buscar un empleo y rechazando otras ofertas de empleo que no tenían nada que ver con lo que a mí me gustaba. Por ejemplo, rechacé me acuerdo, un técnico en un barco. También rechacé otra que era en una empresa que trabajaba con productos de impresión. Rechacé todo lo que no tenía que ver con mi sueño. Y me enfoqué en que yo solamente iba a trabajar en lo que yo estaba apasionado. Mientras tanto, tenía un trabajito que era sencillo, que era de la mañana hasta el mediodía, que era el del colegio, que me permitía otra parte del día buscar lo que a mí me apasionaba. Entonces, recuerdo que a todo esto, cuando le digo a mi madre que quiero ir a Florida para estudiar, ella se preocupó porque ya cuando revisamos los precios, en ese entonces, en el 2000, principio del 2017, creo que el curso no recuerdo bien, pero era un par de miles de dólares. No era barato, mucho menos para mí que no tenía empleo. Pero ya yo tenía unos meses trabajando con el tío mío. Cuando yo le comento al tío mío que yo quiero ir para allá, que me encantaría y todo eso, él es un visionario. Entonces, él lo que calculó fue que si él me hubiese estado pagando un sueldo como ingeniero, que ya yo era, desde cuando yo empecé a trabajar hasta cuando yo le pedí, él se dio cuenta que mi sueldo hubiese cubierto por lo menos el viaje, por lo menos la certificación. Y él me propuso que él me iba a pagar pagándome el curso solamente, yo me iba a tener que pagar el viaje. Y eso me encantó. O sea, yo dije, claro que sí, I'm all in. Y yo creo que incluso fue en abril del 2017 el que yo fui. Y fue en Cocoa Beach, el Instituto Solar de Florida, no se me olvida. Y yo muy emocionado, ya ustedes saben, más de 10 años atrás, eso fue hace 11 años ya, ¿verdad? Y yo fui muy emocionado, un jovencito, lleno de sueños y esperanza, a estudiar mi energía solar fotovoltaica, de la cual no existía nada en República Dominicana.
Pero yo todavía tenía eso en la cabeza. Y además de que el tío mío, dueño al fin de un negocio de eso, me dijo que él escuchó de una empresa de fabricación de paneles solares que quizá vendría al Caribe. De hecho, él me lo había dicho del 2006. Y eso fue como mi ilusión. Yo dije, si eso viene al Caribe, yo la voy a buscar donde sea que vaya, si es dominicana o Puerto Rico, y yo voy a ir a trabajar allá. Ese fue mis pasos que yo pensé que iba a dar para mi meta. Entonces, cuando vine a Florida, a Cocoa Beach, recuerdo, y empecé a tomar el curso, recuerdo que también mi padre vivía acá allá, en Estados Unidos, y yo tuvimos una reunión, yo sí recuerdo que él todavía estaba un poquito preocupado, él me decía, mira, mi hijo, tú sabes que yo sé que es bueno creer en hacer lo que uno le gusta, pero allá en Dominicana eso no hay de eso. Mejor, ¿qué tal si tú buscas algo que produzca dinero? ¿Qué tal si tú buscas algo que con lo que tú puedas conseguir un empleo, etcétera? Lo cual es completamente razonable. Pero yo estaba trancado a que yo quería hacer era energía solar fotovoltaica. Entonces, seguí con los estudios, los terminé, hice la certificación, eso fue ya en el 2007. Me regresé a República Dominicana y cuando regreso, justamente el tío mío me confirma que se aprueba el tema de que traigan una fábrica o de que lleven una fábrica de fabricación de paneles solares a República Dominicana. De repente eso se convirtió en mi nueva meta. Ahora era la fábrica de paneles solares de República Dominicana. Y le voy a decir lo que ocurrió. Y este es quizá el tercer paso importante del proceso. Ser específico, buscar cómo entrar en el área, sería el segundo paso. El tercer paso sería la visualización. Y de hecho, la visualización yo creo que inicia desde cuando tú tienes el sueño, porque yo desde el inicio obviamente visualizaba yo trabajando con energía solar. Ahora, cuando me dijeron fábrica de paneles solares, ya mi visualización se convirtió en más específica. Cuando yo vi que se podía ser parte de un proceso de fabricación, yo dije, excelente, ahora ya yo me visualizaba, esto no lo estoy exagerando. Recuerdo que todos los días yo me veía como con esta emoción, yo cerraba los ojos, de hecho hasta con los ojos abiertos, yo me veía con una bata blanca como de laboratorio, porque en mi cabeza eso era trabajar en una fábrica. Yo recuerdo esta imagen muy específica. Yo me veía con una bata blanca, con un pad, no sé si era porque veía muchas películas, y enfrente de una correa, de un conveyor belt, de una correa de una máquina de ensamble, de ensamblaje, perdón. Y eso se convirtió de repente en mi visualización. De repente ese era mi sueño. Yo dije, yo siempre me veía con una bata blanca, no le estoy exagerando, con una chaqueta, mi pad y enfrente de un conveyor belt. Y recuerdo que esa imagen siempre estaba constantemente en mi cabeza. Ahora, ¿qué ocurre? Yo solamente hablaba de paneles solares, energía solar fotovoltaica. Para todo el mundo, yo era un alienígena, ¿ok? Porque nadie hablaba de eso, ni siquiera entre mi círculo de ingenieros. Entonces recuerdo que tuvimos, creo que fue en el 2000, en el mismo 2007, sí, en el mismo 2007, tuvimos una reunión de despedida de un amigo muy querido mío, que se llama Eric, que se iba creo que para Utah a estudiar no recuerdo qué iba a estudiar, pero iba a hacer una especialidad en Utah. Y nos reunimos todos los de la promoción de ingeniería en Casa de España, que es un lugar de República Dominicana. Y cada quien estaba compartiendo que en qué estaba. Uno estaba ya trabajando en Orange, recuerdo claramente. Otro estaba justamente en la competencia, que era en ese entonces Tricom, etcétera, etcétera. Cada quien estaba trabajando en empresas de telecomunicaciones, el otro estaba en una empresa de un papá, etcétera. Cuando en la mesa, que estamos muchos ingenieros, muchos amigos míos, y me preguntan a mí, yo les digo que yo estoy trabajando en una fábrica de calentadores de agua solar. Se volvió un poquito interesante porque eso es algo era muy poco común, muy poco común. Y yo recuerdo que hablé un poquito de cómo era el proceso de fabricación, etcétera. Pero yo dije en la mesa que yo iba a trabajar, estaba trabajando en energía renovable y que yo estaba a la espera
de que quizá vendría una fábrica. Yo dije todos mis planes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo constantemente solamente hablaba de eso, de energía solar. Cuando termina la reunión, de la nada me llaman uno de los que estaba en la reunión. Primero me envió un correo, porque él no tenía mi teléfono, porque teníamos tiempo que no nos veíamos, pero él sí tenía mi correo. Me escribe un correo. Cuando yo veo la información, después hablamos, nos intercambiamos de nuevo los teléfonos. Y él me dice, mira, tú sabes que yo estaba en la reunión de Eric y hace poco, eso pasó como un mes después de eso, creo que fue. Y hace poco recibí una propuesta, una llamada de una empresa que es de una fábrica de paneles solares que pretenden venir al país y estaban buscando ingenieros específicamente de Intec que tuvieran experiencia en energía solar fotovoltaica o en energías renovables. Y yo recuerdo, él no se recordaba que era yo. Oigan cómo fue eso. Él me dijo, yo recuerdo que alguien en la mesa, porque era una mesa bien grande, entonces lo que yo estaba hablando aquí quizás no necesariamente se escuchaba bien allá. Yo recuerdo que alguien en la mesa habló de energía solar y de energías renovables. De hecho, llamé a Eric para preguntarle si fue él y Eric me dijo que fuiste tú. Oigan cómo fue, como un pinball. Y te estoy diciendo para ver si te interesa, etcétera, etcétera. Obviamente me interesaba. Me mandó toda la información. Recuerdo que me mandó el contacto de la persona. Y yo lo primero que hice fue, obviamente mandé mi CV. Cuando recibí la llamada, después de que vieron mi currículum, adivine qué estaba en mi currículum. En mi currículum estaba que yo era ingeniero de Intec, pero estaba que ya yo tenía una certificación en instalaciones de paneles solares fotovoltaicos del Instituto Solar de Florida. ¿Qué ustedes creen que pasó después de eso? La persona me llamó y me dijo por teléfono, mira, nosotros hemos estado buscando currículos por todas partes sobre el tema de energía renovable y en el país no hemos encontrado a nadie con eso. De hecho, o sea, jóvenes por lo menos. Pero tú tienes un currículo increíblemente perfecto para lo que estamos buscando. De entrada te digo que ya tú estás contratado. Eso fue por teléfono. Ven para el Parque Cibernético de Santo Domingo, en el eSport, que era un edificio nuevo que en ese entonces se estaba haciendo, ya hoy día es un edificio viejo, y, y vamos a reunirnos ahí. Cuando yo fui, el eSport lo estaban apenas terminando como edificio. Y yo recuerdo ver todos estos escombros, toda una mega estructura donde iba a ser la fábrica. Y a mí me contrataron por teléfono. Cuando me hicieron la entrevista ya cara a cara, pues obviamente terminamos de sellar todo, que cuál es tu experiencia, yo le dije todo lo que yo estaba haciendo. Y recuerdo que él me dijo, no, ya estás contratado. Lo curioso fue que a mí me contrataron primero que al amigo mío, porque al amigo mío también lo contrataron, pero él en ese entonces no tenía, creo que el pasaporte renovado, algo así, y había que ir de inmediato a Boston, ahora a certificarse en fabricación de paneles solares fotovoltaicos en, en una empresa que se llama Spire, así mismo, Spire. Y recuerdo que entonces yo sí tenía todo al día. Yo tenía mi pasaporte, mi visa, todo. Esto fue, creo que un viernes. Fue un viernes que yo fui a la fábrica a por fin conocer al gerente general que me estaba contratando. Y el lunes yo estaba montado en un avión rumbo a Boston a hacer la certificación. Todo pasó como que muy rápido. Pero lo importante de todo esto de todo este proceso, fue que yo tenía una meta específica. Yo implementé la visualización y yo busqué de una manera u otra trabajar en el área de lo que yo tenía mis sueños puestos. Para ya hacerle la historia ya más, bueno, ya no corta, ya tengo un rato hablando, sino para terminarla. Yo recuerdo la culminación de todo el ciclo de mi sueño, un día viéndome frente al conveyor belt, oigan esto, frente a la máquina de ensamblaje, con una bata blanca de laboratorio, con
unas gafas de protección y con un notepad en la mano. Y ese momento me vino, ya eso había sido como un mes y medio, unos meses luego de que ya yo estaba efectivamente trabajando. Me vino a la mente que ese momento específico que en el que yo estaba frente a esa máquina, con lujo de detalle, yo lo había visualizado alrededor de 2 años atrás. Y yo recuerdo que la satisfacción que yo sentí cuando yo sentí que esa era efectivamente la ejecución, la culminación o la ejecución de uno de mis sueños. Y para mí eso fue impresionante. Y uno dice, bueno, ustedes saben que está el tema de la fe, también está el tema de la ley de la atracción, depende de lo que ustedes crean. Yo creo en la fe y les voy a decir qué ocurre con la fe. La fe no es yo creer y creer que yo voy a lograr algo y que se va a lograr. La fe es tú creer y ejecutar. Es ejecutar con una creencia. ¿Qué hubiese ocurrido si a mí me llaman por teléfono y yo no tengo en mi currículum que ya yo me certifiqué en energía solar fotovoltaica de Florida? No hubiese sido lo mismo. Yo fui oficialmente el primer empleado de la fábrica de paneles solares, de la primera que hubo en el Caribe. Fui yo el empleado. ¿Y por qué se dio eso? Porque ya 3 años atrás, 3 años atrás ya yo había empezado un proceso de que eso era lo que yo quería lograr. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo no doy los pasos que hay que dar, por ejemplo, número uno, de trabajar gratis en una empresa relacionada a eso. Yo no estoy diciéndole que salga ahora a tratar de trabajar gratis. Yo le estoy diciendo que si se le imposibilita conseguir entrada en el círculo de donde usted quiere trabajar, donde usted se quiere especializar, donde está lo que usted anda buscando, si incluso tuviese que trabajar gratis, sí hágalo, trabaje gratis. Porque usted lo que se está llevando de ahí es el aprendizaje. Y entonces yo me fui a ese círculo, di los pasos, me arriesgué, pagué de lo que no tenía, cogí una certificación de algo que no existía en mi país y en base a un sueño de que iba a venir al Caribe, no necesariamente quizás República Dominicana, una fábrica, yo estaba dispuesto a caerle atrás a la fábrica. Entonces, miren cómo todo se combinó y tú me dices, bueno, eso fue suerte, porque que hayan llamado a un amigo tuyo que estaba en la reunión donde tú estabas hablando de eso y para que entonces llamara al otro amigo, el amigo Eric le hubiese dicho a Carlos, que fue el que me dijo, que eras tú que estabas hablando de eso, eso fue suerte. Bueno, pero yo le voy a decir algo, por eso es que tanta gente dice que la ley de atracción, que la fe, que todo funciona. Yo lo que lo veo es como algo lógico. Claro, hay una parte ilógica detrás de todo esto. Pero si tú crees en algo, cuando tú crees en algo suficiente, yo no sé si usted se ha dado cuenta, usted nada más habla de eso. Y de tanto usted nada más hablar de eso, eventualmente alguien lo va a ver y va a decir, bueno, yo recuerdo que fulano, lo mismo que pasó conmigo. Entonces, para usted conseguir metas específicas, y ya yo quiero terminar con esto, usted tiene que estar dispuesto a irse all in, a irse con todo por lo que usted cree, ser específico, a unirse a personas que tienen lo que usted quiere, visualizar fuertemente, pero tomar acciones en pro de, sin que nada lo detenga. No se distraiga, no ocupe distracciones, no entretenga distracciones y cosas que no tengan que ver con lo que a usted no le gusta. Enfóquese solamente en lo que usted quiere lograr, pero sea específico. Y creo que lo más difícil en este mundo es que la mayoría de las personas ni siquiera tienen una meta específica. Entonces, eso es en base a mi historia, cómo yo viví que tú puedes lograr una meta específica. Es entregándote al todo, yendo por eso como si ya existiera, la visualización y ejecutando. No es solamente deseando. La fe es creencia más acción. Y así es que entonces tú puedes conseguir las cosas específicamente. Si te toman, a mí me tomó un proceso de alrededor de 3 años y medio hasta que yo culminé, o 4 años hasta que yo culminé mi sueño. No necesariamente va a ser de un año para otro, pero si tú te mantienes consistente, definitivamente tú lo vas a lograr. Yo espero que este video, o que por lo menos que esta historia a ustedes les sirva de algo.
Es una historia real, la pueden validar también. Obviamente si conocen personas cercanas a mí. Pero yo lo que sí sé es que eso funciona. Tener metas específicas, implementarle fe e ir detrás de ello constantemente, aunque le digan que no. Y otra cosa, todo el mundo estaba en contra de mí, en ese sentido. Todo el mundo estaba en contra de la idea, todo el mundo me decía que no se iba a poder, pero se pudo. Así que espero que esto les sirva, que le haya sido de valor. Si ustedes encuentran valor en esta historia, compártanla y nos veremos en el próximo podcast, video, audio de negociosparalhogar.com. Este fue Joel Medina. Muchas bendiciones para todos. Hasta la próxima.